Le doy la bienvenida a Lucía Santana. Ella es doctora en ciencias políticas para conversar al respecto de esta llegada de Bolsonaro a Brasil, luego de todo lo que ha vivido ese país, el asalto a la sede de los poderes en Brasilia y las polémicas declaraciones de Bolsonaro. Además, como dato añadido, los escándalos tras las joyas no declaradas. Gracias, Lucía, por estar presente en esta tarde. Te saluda César García desde Ecuador. Olá, César Garcia, gracias por la invitación y para hablar un poquito, ¿no?, sobre la situación en Brasil. Bueno, primero cuéntanos cómo está el ambiente luego del arribo de Bolsonaro. Muchos especulaban que no se iba a atrever a llegar, finalmente lo ha hecho, cómo fue recibido y qué consecuencias ya hay en la política interna. Bueno, primero Bolsonaro ha regresado a Brasil porque su límite de tiempo de estadía en los Estados Unidos se ha findado, ¿no? Entonces esa es primera cosa. Entonces tendría que volver muy pronto o ir a otro país. Entonces ha optado a regresar, pero ha regresado en una situación muy delicada, ¿no?, para ello, que está ahí involucrado en muchos procesos, ¿no? El proceso principal son los que ha dicho, ¿no?, de las joyerías, ¿no? Entonces creo que tiene muchas explicaciones a dar a la justicia brasileña sobre ese episodio, pero también otros casos, ¿no? De las fake news, de los atentados que se ha né, que ha pasado en Brasil el último 8 de enero. Entonces, Bolsonaro tiene mucho que explicar, pero también es posible decir que Bolsonaro sigue con una base electoral que no es desconsiderable, ¿no? Hay mucha gente, hay muchos apoyadores y simpatizantes que aún crees que él tiene condiciones de tener ahí un liderazgo sobre la oposición en Brasil, pero hasta ahora no ha mostrado cómo. Ahora, Lucía, a propósito de lo que tú mencionas, si bien es cierto, tiene vivo ese electorado, aún hay extremistas que forman parte de esos simpatizantes. Recordemos lo que se propició el pasado 8 de enero, en donde se vio la capacidad de lo que pueden hacer estas personas. Aparentemente las aguas se habían calmado un poco luego de la cantidad de procesos que se abrieron contra esa parte de gente que trató de generar un golpe de Estado, y ahora esto no vendría a ser como una especie de lanzar leña al fuego con la llegada de Bolsonaro. Creo que tenemos muchas situaciones, ¿no?, que está involucrada en este personaje que es Bolsonaro. Entonces tenemos la gente que fue a las urnas en Brasil en octubre del año pasado y que depositaron en él una confianza, ¿no?, electoral, ¿no? Creo que parte de ese electorado ya no es tan bolsonarista, ¿no? Parte de ese electorado se divide mucho sobre la imagen de Bolsonaro y sí, sobre la posibilidad de dar a ella otra vez la confianza de un voto. Pero hay una parte considerable de ese electorado que sigue fiel, ¿no?, y que también es más conservador, y algunos de ellos son parte de la gente que apoyó los asaltos que tuvimos en Brasil. Entonces, hoy Bolsonaro precisa, es necesario que él presente cuál es su real capital político, ¿no? Si es una derecha democrática o se sigue con estos simpatizantes que están ahí en la extrema derecha de Brasil, es más conservadores y más reaccionaria, ¿no? Ese sí es un peligro y creo que ahí es también un problema para Bolsonaro, porque no va a tener la confianza necesaria para regresar al poder o intentar otra función, ¿no?, en la vida pública en Brasil, ¿no? Y claro, es decisivo también, su imagen está
vinculada a esta gente el proceso que se pasa en el Supremo Tribunal Federal en Brasil, ¿no? Sobre estos asaltos, ¿no? Entonces, Bolsonaro tiene que distanciar para tener un resultado positivo para ello, ¿no? Aún no está claro en qué dirección vamos a tener, ¿no? Este resultado, pero la idea y hoy la fuerza, ¿no? de los gobiernistas es que Bolsonaro seja inhabilitado para las próximas eleições. E aí sim se abre um vácuo em Brasil para entender que quem vai a ter aí o liderazgo, não, da direita em Brasil. Lucía, en el escenario judicial, ¿en qué momento se encuentran los procesos, por ejemplo, del tema joyas, en donde 3 conjuntos de joyas habían tratado de introducirse al país, eludiendo impuestos y también transgrediendo reglas específicamente determinadas para regalos que recibe un mandatario a título del Estado al que representa? Este proceso en Brasil creo que está en un estadio hasta mucho avanzado, ¿no? Pensando las fechas, ¿no? De donde se ha venido a público este episodio. Entonces, el próximo día 5 de abril, él va a prestar un depoimento a la policía en Brasil. Entonces, es ya una fase, ¿no? Que tiene que explicar para la policía, ¿no? Sobre su intención en relación a estas joyerías, ¿no? Y claro, la idea es tentar investigar si hay alguna relación, ¿no? De corrupción en ese regalo, ¿no? En la intención de la Arabia Saudí de regalar a Bolsonaro tantas joyerías, ¿no? Entonces, ese es un caso serio y que es necesario que la gente tenga una respuesta rápida y creo que la policía y la justicia en Brasil va a acelerar este proceso, especialmente ahora que Bolsonaro está en Brasil, porque acaso ele puede sair de Brasil outra vez, ¿no? Entonces creo que eso es posible y la justicia precisa tener una respuesta pronta para esta situación. ¿Qué ha pasado con las reacciones por parte del gobierno de Lula? ¿Ha habido pronunciamientos, reacciones de sectores relacionados al Partido de los Trabajadores a propósito de esta noticia? De las joyerías o del regreso de Bolsonaro? No, al respecto del regreso de Bolsonaro, ¿hay reacciones por parte del gobierno de Lula o del Partido de los Trabajadores? El gobierno no se ha metido, ¿no? A divulgar ninguna nota y creo que ha intentado incluso ocupar un espacio en los noticiarios hoy, presentando un proyecto muy importante para Brasil, ¿no? Que se dita sobre las cuestiones financieras en Brasil, ¿no? El arrojo fiscal, ¿no? En Brasil. Entonces, no ha entrado en esa celeuma, pero claro, hay liderazgos del Partido de los Trabajadores, ¿no? Que, claro, ha buscado aí emplacar em Bolsonaro este noticiário mais negativo, não, de los processos e da resposta que tem que prestar à justiça. Então, temos esses dois comportamentos, não, do governo e do partido aí que estão muito distintos e creio que também coerentes, né, com as posições que ocupa hoje em Brasil. Ahora, si nos ponemos a pensar en la situación política que se quedó la derecha en Brasil luego de la derrota ante Lula, de alguna manera la salida prematura de Bolsonaro hacia los Estados Unidos los dejó un poco descabezados. ¿Cuán importante es la figura de Bolsonaro en el futuro político que tiene la derecha en ese país? ¿Sobrepasa a veces la misma figura de Bolsonaro? ¿Hay otras alternativas? ¿O de momento es la primera que estaría liderando justamente este nuevo proceso de cara a los futuros comicios? Hoy
el expresidente Jair Bolsonaro es la figura política más importante de la derecha en Brasil, ¿no? Entonces, esto es que está puesto, ¿no? Pero no está sedimentado que es la única opción, ¿no? Entonces, se avanza los procesos y la justicia declara a Bolsonaro no habilitado para otras elecciones en Brasil, ¿no? Ahí creo que hay algunos nombres que ya se apuntan como intentos, ¿no? De agregar ahí esta derecha en Brasil. Entonces, temos aí a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que surge como uma alternativa, pero creo mais em um mundo mais realista, que alguns governadores, o governador de Minas Gerais e o governador de São Paulo, são hoje as figuras políticas que têm mais condições e mais capital político para ocupar este espaço em uma situação de vacância, não, de Bolsonaro, de la competição política. Então, há aí essa tentativa. Então, hoje não é certo que temos uma organização de la derecha em torno de outras figuras, pero isso se pode construir, não, a depender da situação de Bolsonaro na justiça brasileira. Gracias, Lucía Santana, por este análisis junto a la audiencia de DNews. Gracias por la invitación, siempre a la disposición. Buenas noches.